Nada, Ángel, allá al fondo se ve el puente de la 53, que es el puente más largo de Puerto Rico y el Caribe. Eso se oye mal, metido en los montes. La costumbre, la costumbre. Todo fruto que dé, o toda planta que dé el fruto dentro de la tierra, se siembra en luna nueva. Siempre hay que andar preparado. El que anda conmigo no pasa necesidades. No pasa Mire, hambre. vaya, mire. Mira, Ángel, yo no tengo temor a decir las cosas como son. Parece como si fuera... Vamos a acercarlo aquí para que No te vean. acerques mucho, Ángel. Parece como si fuera una... Me va a entender, otras no. Cuando el ser humano muere, el alma de ese ser humano abandona el cuerpo. No sé si la pueden Se aprender. tiró. Muchos médicos no les gusta operarle en luna nueva, porque nosotros somos parte de la naturaleza y funcionamos como ella, porque la persona bota mucha sangre en la operación. Bueno, estoy aquí en una misión con el amigo Lozada. Va. Bueno, mi gente, en el día de hoy me encuentro nuevamente en el precioso pueblo de Yabucoa. Y me encuentro con un colaborador que usted sabe que siempre ha estado ahí con nosotros, y es el amigo Juan Lozada. Y él nos ha traído un sitio bien chévere que él le va a explicar ahora dónde estamos. Antes de saludarlo, saludos Lozada, ¿cómo tú estás? Saludos, Ángel, Puerto Rico a pie, bienvenido. Nada, hoy nos encontramos en otra faceta diferente. Aquellas veces fueron recorridos históricos, parte de la historia. Ahora nos encontramos... Estamos aventureros, estamos en la naturaleza. Nos encontramos aquí visitando una franja de bosque de Pterocarpus officinalis o palo de pollo. Esto es un área pantanosa. Este árbol es natural de estas áreas pantanosas. También este árbol le dicen como la sangre de dragón. Ya ustedes saben que todos nosotros seres humanos tenemos una familia, la naturaleza también pertenece a una familia. Estos árboles pertenecen a la familia de las fabáceas. Y así en la naturaleza, que si leguminosas, apotáceas, hay miles de familias en la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de la naturaleza. Y si nosotros tenemos apellidos, porque la naturaleza tiene nombre y tiene apellido, como el ser humano. Pues nada, Ángel, vamos a arrancar por aquí. Ya están observando aquí toda la cantidad de árboles que tenemos. Es un área extensa. Tenemos mucho más de 6.000 árboles. A medida que vayamos desarrollando el video, se van dando cuenta. Aquí tenemos un sinnúmero de ecosistemas. Dentro de estos ecosistemas hay cientos de hábitats. Cientos de hábitats que son los que componen, los que sobreviven unos con otros, comparten unos con otros, que se llama el mutualismo. Eso es para que ustedes vean la importancia de que unos hábitats se necesitan todos unos a otros para poder subsistir, igual que nosotros los seres humanos. Si no nos llevamos bien unos con otros, no vamos a poder subsistir. Lamentablemente, tarde o temprano vamos a desaparecer. Pues así mismo la naturaleza. Si ellos mismos no tratan de subsistir, unas especies necesitan de otras. Unos le dan algo y otros les reponen algo. Pero de eso es que se trata. Pues nada, como te dije, esto es un área pantanosa, porque este árbol es exclusivamente de estas áreas pantanosas. Oye, lo sabes, tú viniste preparado ahí, veo que tienes un machete ahí también. Sí, siempre yo les recomiendo a las personas cuando vayan en contacto con la naturaleza, no que necesariamente lleven un machete, pero siempre deben de llevar una navaja o algo, porque uno no sabe que esto es llano, quizás vas a caminar en un bosque, una montaña, quizás te caíste, resbalaste, te enredaste quizás en unos bejucos, una liana, no tienes con qué soltarte. Una cuchilla, una navaja puede significarte salvarte la vida. No es que vaya a hacer nada daño a nadie, pero esa es la importancia. De momento te traes quizás un pote de espagueti y no tienes con qué abrirlo. Oye, qué bien, ¿le vas a pegar los dientes? No, todo esto hay que llevarlo a la práctica todo el tiempo. Tienes que traerte su agua, hay que venir preparado. Muy bien. Y mi recomendación, cuando vayan personas a aventurar en un área que nunca hayan ido, cómprese lo que llaman los flagging. Estas son estas cintas anaranjadas que utilizan los agrónomos para marcar, porque de esta forma cuando usted empieza a caminar usted va marcando, porque si de momento te encontraste en un lugar donde no puede pasar y tienes que virar, y si no marcaste, ¿para dónde vas a virar? Ahí es donde las personas se pierden. Y siempre tenemos que llevar primero la seguridad
ante todo cuando vamos al contacto con la naturaleza. La naturaleza es impredecible, por eso es que nosotros seres humanos somos también impredecibles, Así mismo. porque somos parte de ella. Seguimos, Ángel. O sea que este es bastante extenso esto aquí, Sí, lo sabes. bastante extenso. Le dicen para este palo de pollo porque en la forma, pues que baja su raíz, parecen como si fueran las patas de un pollo. Sí, eso parece. Sí, estas raíces le llaman raíces aéreas, que forman como un matre, se entrelazan unas con otras. Porque son raíces aéreas, porque ellas no pueden oxigenar adecuadamente dentro del agua, como hay algunos árboles que tienen raíces profundas para adquirir nutrientes. Esto no, estos son aéreas para poder oxigenar. Si no fuesen así, ellos no podrían sobrevivir en estas áreas pantanosas, como ya estás viendo aquí, Ángel. Bueno, mi gente, y ahora estamos en 360 para que usted pueda, mire, ver todo lo que nos rodea. Mire, le estoy mostrando ahí todo lo que nos rodea. Miren, miren por ahí todo lo que nos rodea. Y nada, vamos a continuar por ahí con el amigo Lozada. Ángel, porque quizás algunas personas no estaban escuchando cuando pegué a hablar de las fases de la luna. Yo sé que hay muchas personas que les gusta cultivar, que no se me vaya a quedar este dato. Y es, las personas que vayan a cultivar, todo fruto que dé, o toda planta que dé el fruto dentro de la tierra, se siembra en luna nueva. Todo el que dé fruto fuera de la tierra, en menguante. Ok, qué dato interesante. Así que toda la gente que por ahí, ¿verdad? Son aficionados y les encanta cultivar, ahí tienen ese dato de un experto que es el amigo Lozada. Sí, porque yo me crié en el campo trabajando la agricultura y muchas personas pues no creen en las fases de la luna, pero cuando antes no existía la tecnología de ahora, ni existían los fertilizantes, las fases de la luna, actualmente eso no pasa. Lo que pasa es que en luna nueva, en plena luna nueva, tú le das un corte o le haces una incisión a un árbol, y ese árbol empieza, como le llamaban, desangrarse, botar la savia. Que se vacían. Por eso es que, Ángel, no se había escuchado que hay médicos que siguen todas las fases de la luna hasta para las operaciones. No le gusta, muchos médicos no les gusta operar en luna nueva, porque nosotros somos parte de la naturaleza y funcionamos como ella, porque la persona bota mucha sangre en la operación. Por eso ellos prefieren operar lo que llaman en luna llena o en la menguante. Por eso es que a veces tú escuchas, mira, esa persona es lunática. ¿Lo has escuchado hablar? Claro que lo he escuchado. Lunática, porque así mismo depende de las fases de la luna, pues la persona se descontrola. Pues aquí en el agua, ya mismo vamos a ver que hay diferentes vegetación que ellas se mantienen flotando en el agua y se alimentan de todos esos nutrientes, esas partículas que están en el agua, como la lechuga de agua, como son los jacintos, que ellos no están anclados en la tierra, simplemente ellas están flotando. Lo quiero mostrar aquí las raíces, miren qué impresionante. Miren qué impresionante se ven estas raíces. De verdad que esta es la sección más grande que tenemos. Esta es la sección más grande que tenemos aquí de árboles. Lo saben, en adición al municipio, ¿ustedes reciben algún tipo de ayuda de recursos naturales? Hay que ¿verdad? No que los capacite, pero que los ayude en cuanto a la conservación de todas estas áreas tan bonitas. Bueno, Ángel, ahora como te dije ahorita, pues aquí pues el 1 de febrero pues vinieron un sinnúmero de agencias, como dijera, Secretaría de Recursos Naturales, y eso es lo que queremos. Pero es que hay ciertas cosas que es mejor ni mencionarlas, pero nada, aquí sí entonces nosotros conseguimos delimitar la cantidad de cuerdas que queremos y el comanejo, pues entonces se pueden hacer propuestas. Y ahora cuando esa propuesta, entonces podemos contratar empleados, diferentes grupos para el mantenimiento y quizás pues para capacitar personas que hagan lo que yo estoy haciendo. Darle estas caminatas interpretativas, porque yo soy solo y en algún momento quizás no voy a poder hacerlo. Y si no preparamos personas interesadas que se interesen en esto, lamentablemente, pues vamos entonces de nuevo a pasar al olvido, abandonar esto, y eso no era. Pues mira, Ángel, si miras hacia allá, toda esa parte que está allí, que se ve una plantita, eso le llaman lechuga de agua. Todo eso, eso está flotando. Eso si viene
un golpe de agua, Calpa, ellas se mueven del lugar porque eso está flotando. Se llama lechuga de agua. Ok, pues Ángel, ya vas observando por aquí todas las plantitas estas que le dicen lechuga de agua, que te estaba... Mira, tenemos por ahí una tortuguita, a ver si la podemos coger antes que se tire al agua. Mírala allí encima, está negrita, ¿la ves? A ver si la ves. Déjame montarme por acá para ver si se puede. Y que ya mismo se tira al agua. Está negrita la tortuguita, porque como está aquí fangoso, No sé si la pueden se tiró al agua. No sintió. Sí, no sintió. Pues entonces, en esta lechuga de agua y en los jacintos de agua, ahí siempre hay un caracol que se alimenta de ahí, y ese caracol es el que le sirve mucho de alimento. Hay un ave se llama el carao, es un ave que está casi en peligro de extinción, que es como si fuera, pues, se puede decir que es como un garzón, pero este es color marrón y se llama carao por el sonido que hace del canto. Y se ve en estas áreas. Aquí si vamos a observar este ave algún día, hay que estar aquí a las 6 de la mañana. Tempranito, porque ya luego ya de las 7 de la mañana, pues ya las aves pues que estaban aquí durmiendo, descansando, ya a las 7 ellos se van a otros lugares a buscar alimentos y regresan de nuevo en la tarde. A los esas son las dos horas para observar la ave, a las 6 de la mañana o ya en la tarde con la puesta del sol. Pues vean que esta es la parte más extensa de todo el bosque. Ya empezamos un poco más fino, pero ya estaban los árboles mucho más adultos. Pues aquí ya estos son un poquito el árbol más jóvenes, pero se pueden apreciar mucho mejor porque podemos caminar más por dentro de ellos. Y todos esos árboles que ve arrancado ahí, todo eso fue la tormenta María que los arrancó, que nos tumbó mucho, pero el bosque que está hacia el otro lado, que no es de Sterocarpus, que es otro tipo de vegetación, pues protegió esta franja de bosque de los embates de los vientos fuertes, que solamente pues pudo tumbarle, hacerle daño alto. Todo lo demás, que es el tronco, que es el mayor atractivo, se pudo salvar. Y ahí pues entonces pudieron prosperar de nuevo. Y entonces con la limpieza que se hizo, pues ya lo tenemos en estas condiciones que está. En esta área aquí, Ángel, aquí vas a ver que este caño aquí ya está todo completo, cubierto de la lechuga de agua. Cualquiera que no... que mucha hay ahí, sí. Sí, cualquiera que viene y desconoce, dice, por ahí yo paso caminando. Y eso... La va a pasar mal. Sí, la va a pasar mal porque eso tiene ahí más de 10 pies de profundidad. Inclusive, lo más peligroso, que es un área pantanosa. Que si te tiras ahí, lamentablemente, lo más probable es que no puedas salir. Pero si no fuera por esta área pantanosa, este árbol no podría existir. Ve lo parejita que se ve ahí. Parece como si fuera... No te acerques mucho, Ángel. Parece como si fuera una alfombra. Todo por ahí para abajo. Mira qué lindo se ve, de verdad que parece una alfombra. Sí, si vienes en un callado, la vas esparciendo y las echa para el lado y ellas están flotando. Todo eso continúa por ahí, hacia allá. Sí, eso continúa. Vamos, a medida que vayamos desarrollando más el video, vas a ver cuando lleguemos allá porque esto es un brazo de lo que es el Caño Santiago. Vamos a coger una veredita, una pequeña veredita que yo tengo preparada. Ya vamos a dejar esta franja de bosque un poquito atrás. Entonces, pues ya aquí vamos a entrar a otro tipo de hábitat, de otro tipo de vegetación. Y luego más adelante volvemos a lo del Caño Santiago y hay un grupito más adelante de estos árboles. Pero luego de eso, no volvemos a ver de estos árboles. Vamos a ver otro tipo de árboles, como aquí pues tenemos mucha vegetación de María, tenemos mucha vegetación de almendra, tenemos las bambúas que pertenecen a la familia de las gramíneas y así por el estilo. Es la vegetación que predomina allá en esta área es María, almendra y par de cepas de bambúa. Yo te quería comentar algo, porque mucha gente, ¿verdad? Estos recorridos piensan que están hechos para personas que son jóvenes. Mire, usted si usted puede caminar y usted no tiene ningún tipo de condición, ¿verdad?, que lo comprometa,
Mire, usted puede tener la edad que tenga y usted viene aquí y usted va a disfrutar este recorrido. Y no es lo mismo, usted lo está viendo aquí en video, ¿verdad? Ese es lo más chévere, pero este contacto con la naturaleza, ¿sabe? Es esencial. Y de verdad que si tienen la oportunidad de contactar aquí al amigo Lozada a través del municipio, directamente con él, yo siempre le dejo los teléfonos del amigo Lozada. Mire, contáctelo, porque es que usted está descubriendo cosas que están en nuestra isla y que en muchas ocasiones a veces nos tenemos que montar en un avión y que para ver cosas en otro sitio, cuando aquí tenemos cosas que son espectaculares. Fíjate, Ángel, y eso que tú dijiste fue algo bien importante. Tú dijiste, el contacto con la naturaleza. Nos estamos olvidando del contacto con la naturaleza. Nos estamos olvidando del contacto con la madre tierra. Nos estamos olvidando del contacto con lo que nos da la vida. Y, y si perdemos ese contacto, que es encerrados en unas casas, detrás de un televisor, detrás de una computadora, lo que sea, oye, vamos a dejar un poquito a un lado. Pero vamos de nuevo a ese contacto con la naturaleza porque esto es una terapia. Vamos a sentirnos vivos con eso. Sí, no, definitivamente, cuando si tú tienes un guía que te diga, mira, toca este árbol, siéntelo, porque la vegetación tiene una energía, tiene una energía de vida y eso, si tú te lo crees, te lo transmite y tú vas a sentir esa paz. Mira, ahora mismo tú escuchas aquí el sonido del viento en las hojas de las bambúas. ¿Verdad? No sé si lo pueden apreciar, pero hay un sonido bien chévere, o sea, bien bonito, relajante, sería la Sí, palabra. no, todo esto es relajante y quizás eso es lo que nos hace falta. Nos estamos metiendo en nuestras casas, nos estamos poniendo estrésicos, viendo quizás programas agresivos. A veces nos llama la atención, pero cuando terminamos de ver el programa nos sentimos peor que cuando no lo estábamos viendo. ¿Por qué? Porque esa agresividad nos la transmiten y eso nos pone estrésicos. Y tenemos que entonces recuperar, venir a la naturaleza, ese contacto para aprendernos ya a controlar, a amar y a respetar, como bien te dije, Ángel. Acá, ¿Ve? Lozada, yo no sé si yo te lo he preguntado en videos anteriores. Yo sé que tú sientes una pasión por la naturaleza porque lo he sentido y hemos hablado y definitivamente. Pero ¿cómo tú entiendes que eso nace, Lozada? Eh, Mira, Ángel, primeramente, yo me crié en el campo toda mi vida, aunque hay personas que se han criado todo el tiempo en el campo y no desarrollan esto. Es el interés que tú tengas, a veces es algo que traemos, a veces es algo que traemos en la genética. Hay ciertas cosas, nosotros, es algún tema que no quería hablar, pero lo voy a mencionar. Algunas personas quizás me van a entender, otras no. Cuando el ser humano muere, el alma de ese ser humano abandona el cuerpo y va a posar a una nueva criatura. Y a veces te dicen, oye, ¿tú te acuerdas de cosas viejas? Dicen, pero es que yo no soy de ese tiempo. Ahí nos dicen que tenemos un alma vieja. Y es Ok. que han reencarnado en nosotros, en una criatura, esas almas con unos conocimientos. Eso no es todo el mundo. Eso no es para todo el mundo, porque pero sí lo puedes desarrollar. Ese contacto con la naturaleza, ese interés, lo puedes desarrollar. Ese conocimiento lo puedes desarrollar. Yo Y te yo digo, pues me yo crié. no sé si, ¿verdad? Al igual que tú comentas, pero yo puedo estar, qué sé yo, haciendo mil cosas, pero cuando yo tengo contacto con la naturaleza, es que yo me olvido que lo demás existe. Es como que todos mis sentidos llegan a este lugar y entonces tú pegas a percibir tanto temperatura, olores, sensación. De verdad que es bien relajante. Sí, por eso te digo, Ángel, porque nosotros somos parte de ella y cuando nos vamos al contacto nos hacemos más parte de ella. Que te mencioné lo de la primavera. La primavera es que le llaman mucho que llegue el tiempo de la cuaresma, que si esto y lo otro. Lo que viene pasando es lo siguiente. El tiempo que llaman de cuaresma, dicen tiempo de sequía, no es periodo de sequía. Es periodo donde la naturaleza se abstiene de transpirar humedad para que se convierta en agua. Okay. Porque al venir la primavera, la vegetación retiene todo el agua que coge para cuando empiece a producir flores y frutos, tener suficientes nutrientes. Entonces ahí redunda en que dicen, hay sequía, porque la naturaleza dejó de transpirar humedad para luego condensarse y caer en lluvia. Ese es el periodo. Pero hay un plan B, lo que pasa es que no quieren ejecutar.
Pero tenemos, ¿cuál sería el plan B? ¿Lo sabes? Porque eso suena interesante. Mira, Ángel, yo no tengo temor a decir las cosas como son. El sistema, todos los años tenemos lo mismo, repetitivo. Bajan los niveles de los embalses. Vamos a ver un poquito de historia de los embalses. A través de historia se sabe que los embalses en Puerto Rico son todos artificiales. Okay. Ningún embalse en Puerto Rico se hizo para darle agua a la gente. Eran 3 funciones. Evitar inundaciones, sistema de riego y generar energía. Okay. Lo que pasa es que cuando empieza el desarrollo, lo que llaman el desarrollo industrial, donde empiezan las grandes empresas, los centros comerciales, las grandes urbanizaciones, se necesita agua para suplir a toda esa gente. Pero alguien dijo, necesitamos agua para darle a toda esta gente. Y lo primero que hicieron fue mirar para el lado y ver un agua en un lago, agua superficial. Okay. Donde hay que invertir millones de dólares todos los años en llevar esa agua a una calidad óptima para uno poderla tomar. La solución, pues todos los años los embalses bajaron, hay que racionar el agua. Aquí nadie ha hablado. Vamos a dragar y nunca dragan. No, aquí nadie ha hablado de pozos hincados. Se sabe, Puerto Rico, si lo comparamos en tamaño con otros países, Puerto Rico es el país que más acuíferos tiene de agua dulce subterránea. Lo que pasa, Ángel, ese sería el plan B. Lo que pasa es que el agua subterránea de pozo hincado es barata. Y ese no es el negocio. No lo censuren. Pues Ángel, ya salimos aquí, ya este es el Caño Santiago, que conste que cuando el Valle de Yabucoa, Roy lo sembraba todo de caña, este espacio aquí era el doble de grande, porque tenía que alojar o tener espacio para todas las diferentes escorrentías del Valle de Yabucoa. Pero como se detuvo ese mantenimiento, ya tenemos esto. Pero si esto se vuelve a llevar a lo que era, Yabucoa se nos deja de inundar. Pero esto es algo espectacular. Esto aquí, pues, donde en los proyectos que tenemos cuando trabajemos esto, tengamos el comanejo, es esto mismo. Aquí traer unos concesionarios que te alquilen un kayak. Okay. Y pues, como dije, queremos un área de alquilar kayak, áreas de acampar, rutas de ciclismo, áreas de senderismo, de caminatas interpretativas, torres de observación. O sea, queremos desarrollar esto para el disfrute de todo el puertorriqueño y todos los visitantes, porque somos un pueblo costero, tenemos tanto y tanto que ofrecer, igual que otros pueblos, y a veces pues nos limitamos nada más en las cosas que ya están. Okay. Pero tenemos que trabajar, tenemos que tener una visión mucho más amplia de todo lo que tenemos y qué podemos hacer, porque tiene que haber recaudos para los pueblos. Si los pueblos no buscan la forma de atraer los recaudos, lamentablemente son pueblos empobrecidos. Ángel, al otro lado, yo sé que la cámara puede tomar todo ese árbol que al otro lado se ve un poquito, que se ve como amarillento y seco, ya es que ya viene la primavera y está botando la hoja. A ese lado allá nos predomina mayormente una franja de bosque de cayur. Cayur es familia de las anonáceas. Anonácea, ahí es donde entran la guanábana, el árbol de corazón, que muchas personas los conocen en el campo, y ese árbol de cayur, que ya aquí te vamos a enseñar uno, ahora mismo no tienen fruto, que parece como si fuera una guanábana, pero más pequeña. No es comestible para el ser humano, pero sí es comestible para las tortugas. ¿Okay? Aquí estamos buscando no solamente esta área donde estamos nosotros, Ángel, para reservas. Vamos a tratar de cubrir toda esa área del otro lado, porque ahí tenemos la franja que te dije del árbol de cayur, que colinda con el río Guayanés. Ahí nos forma una península, la península del Caño Santiago, que es el que estamos aquí, y al otro lado está el río Guayanés. Y entonces esta sería la península del Caño Santiago con el puerto, que ya mismo vamos a ver el puerto. Una península no es otra cosa que una porción de tierra rodeada de agua por tres lados. Ok. Te digo, está chévere uno venir en familia y darse la vueltita y
Y pasarla bien aquí porque aunque tú estás ahí, pasa un poquito de calor, pero eso es parte de la vida. ¿no? Pero ya mismo cuando lleguemos al área que yo digo allí que tenemos unas mesas bancos, pues yo digo, wow, aquí está bueno por acá tú dijiste. Pues mira, quizá para traerse una neverita con refresco, con refresco y esas cositas así. Pero nada, esas son las cosas que queremos hacer, donde ya área hasta de barbecue y todo. Mira qué chévere. Ángel, aquí ves un árbol de limón. Aquí cuando la compañía Sony tenía esto, ellos hicieron una siembra de limón del país. Y aquí en toda esta área había más de 300 árboles de limones de estos. Wow. Pero venían O sea, que muchas, está... sí, pero venían muchas de estas personas que, vamos a decirlo así, que les gustaba el vicio, entonces venían y se los cogían nuevos. Los limones se enfermaron y luego vino María y acabó de matarlo casi todo. Y es muy poco de estos limoncitos que podamos encontrar, es muy poco. Y este que está aquí es otro árbol de espina, que hay muchos aquí también, este es el tintillo. Mira todos los que hay aquí pequeños, todos los más pequeños son árboles todos de espina. Todos, todos, todos. Usualmente estos árboles de espina casi siempre se dan en las áreas secas, pero aquí se han adaptado muy bien. Este arbustito que vemos aquí es el único que yo he podido identificar aquí, porque yo lo vi cuando íbamos a Isla de Mona. Esta es familia del árbol de chicharrón. Toda la hojita tiene espina por debajo. El árbol de chicharrón. Es un arbusto. Para personas que escuchan qué es el arbusto, todo lo que llaman arbusto, no te puede, si te pasa de más de 12 pies, ya no es arbusto, ya es árbol. Menos de 12 pies o 16. Esa es la clasificación. Hacia atrás es arbusto, más de eso ya es árbol. Ángel, ya aquí pues ya estamos entrando, eso para que usted vea la diversidad de vegetación que hay aquí. Ya todos estos árboles que vemos aquí, otro tipo de árbol. Este es el árbol de moca. Sí, hemos pasado, ¿verdad? Diferentes, como divisiones, ¿verdad? Ecosistemas diferentes. Ya esto es el árbol de moca. Ella echa una semilla que es un poquito más grande que la quenepa y le gusta mucho al murciélago comer la corteza y a los múcaros. Y ellos mayormente son los múcaros los que se llevan la semilla, el murciélago, cuando lo llevan a diferentes lugares a comerle la corteza, luego cortan la semilla y ahí germina rápido porque está sin corteza. Estar sin corteza, pues recuerda que cuando tú siembras una semilla pasa por un proceso donde se tiene que podrir la corteza. Inmediatamente se pudre la corteza, ahí rápido germina. Pues entonces ya cuando no tiene corteza, pues germina mucho más rápido. Aquí, pues aquí nada. Oh, qué lindo está esto aquí. Tenemos unas mesas, tenemos unos banquitos. Y esto aquí, pues esto era un monte, esto aquí no se podía caminar. Oh, está bien lindo, sí. Mira para allá. Qué clase de vista. Oh, y es relajante, es relajante. Cuando yo vengo a trabajar acá, siempre me doy vuelta por aquí, me siento un ratito aquí porque esto es relajante, es relajante. Y la mesa se ve como si fuera nueva. Y estos banquitos, no, esta mesa lleva aquí más de 2 años. Mira para allá. Lo que pasa es que madera tratada, antes de venir el grupo que traje el 1 de febrero, pues estaba toda llena de limo, pues yo la desmonté porque te cogía con tornillo, la desmonté, la puse en la orilla ahí, le di cepillo, la limpié y la pinté de nuevo. Mira qué bien. Y todo esto es hecho con material reciclado. Mira qué bien. ¿Ves? Era aquellos castos de poste. Luego esa madera la rescaté de un lugar donde estaba abandonada. Y como era tratada, pues todo se puede aprovechar. Oh, esto está bien lindo aquí, ¿verdad que sí? Donde estaba hablando, Ángel, donde ve esta área de las palmeras, esta es la península del río Guayané, Caño Santiago. Al otro lado está el río Guayané. Entonces, pues desemboca más abajo. Actualmente, cuando lleguemos a esa área ahorita, te vas a percatar de que la boca, lo que llaman la boca del Caño Santiago, está totalmente bloqueada. Entonces vamos a caminar un poquito más arriba y te vas a dar cuenta donde solamente el río Guayana abrió una parte, que es donde interactúa el agua salada con el agua dulce. Okay. Que es lo que mantiene pues vivo esas diferentes especies que entran aquí a desovar. Porque los peces entran aquí a desovar, luego que aquí nacen las nuevas criaturas, están aquí, los peces tienen hasta 3 o 4 pulgadas, que ya luego pueden defenderse ellos solos. Entonces cuando sube la marea
la boca se abre más, entonces ellos retornan de nuevo al mar. Mire, mi gente, luego de esta travesía que hemos tenido por todo este precioso bosque, pues llegamos a este recinto de paz. Miren, miren ahí, les voy a mostrar para que vean. Miren qué lindo está esto aquí. Miren ahí. Miren qué cosa preciosa. Y entonces, espérate, el amigo Lozada sabe que yo soy cafetero. Y entonces, pues, yo le dije a él, mira, yo tengo que tomar café. Yo sin café no funciona. Y mira, No, ahí Lozada pensó en todo, mira. siempre hay que andar preparado. El que anda conmigo no pasa necesidades. No pasa Mire, hambre. vaya, mire, no, esto es... Aquí está tu cafecito. Vamos a meterle aquí el café, miren. Y está caliente. Ah, María, está calientito. Todavía. La ventaja de ese café es que es cargado 2 veces. Cargado en harina y cargado desde el bajo mío hasta acá, que es lejos. Vamos a degustar esto, vamos a ver. Ay, María. Bizcocho Titi. Mira, Ángel. Yo te la había traído a ti. Aquí hay una dona. Ajá. Aquí hay una dona con 12 gramos de proteína. Ok. De 12 gramos de proteína tiene mantequilla de maní con jalea. Ay, ya, Que le sube otro poco las proteínas y ya yo me había comido la mía y esta es la de Ángel. Aquí está. Ah, Ángel. espérate, déjame Para que sentarme suba aquí. la proteína, para que suba la proteína, Ángel, porque cuando uno viene para estos lugares no podemos venir a aventurarnos aquí bien preparados. Vamos a verla, vamos a verla. La bonita de Ángel, mire. Vamos a ver ahí. Ándate para el carajo. Ahora es que. Ahí está la bonita. Muchas gracias, Lozada, ¿verdad que sí? Mire, y aquí, mire. Mire la vista que yo tengo ahí, mire. Me voy a comer la donita de proteína. Y mire, el cafecito que me trajo aquí el amigo Lozada, agradecido Lozada, ¿verdad que sí, papá? Muchas gracias. Vamos a montar aquí una chinita para la vitamina C. Que también, pues, esto solamente regresa lo que es basura. El material vegetativo se deja, queda por ahí. se descompone y es alimento para las plantas y los organismos que hay aquí. Mira qué bien. Bueno, muchas gracias. Buen provecho, gracias, Lozada. Vean, aquí nos encontramos aquí de frente al puerto de Yabucoa. Este puerto es artificial. Fue creado para dar servicio a la compañía Sonoy y a Unión Carbide. Ya Unión Carbide desapareció, la compañía Sonoy, lo que era refinería, la demolieron, pero este puerto se sigue utilizando porque por aquí es donde vienen las embarcaciones con todos los derivados del petróleo ya listo para ser repartido. Este puerto se hizo para la década de los 70 y era pues para traer un poco de economía al área, especialmente a Yabucoa. Y aquí donde estamos parados, vemos que es una parte alta. Esto aquí fue donde se depositó todo ese material que se sacó de aquí, de donde se hizo el puerto, porque donde se ve aquella boya allí, eso era una orilla por ahí completa, y ahí fue donde se hizo este puerto. ¿Qué trayecto? Ángel dice que llevan que caminando y que como algunas 20 millas, apenas hemos caminado como algunos 2 o 3 kilómetros. Lo que pasa es que como es una caminata, pues donde te estoy explicando, tú estás grabando, pues vamos lento y la sientes como si fuera larga, pero no es una caminata larga. Pero llevamos como 2 horas ya. Exacto. Digo, hicimos trampa porque nos paramos allí a degustar el café y estuvimos allí un ratito conversando. Exacto. Y entonces, pues para cargar las baterías y continuamos ahora. Pues Ángel, pues recoge la cámara que vamos a entrar por este túnel aquí. Sí, aquí va a estar difícil meternos. Vamos a ver qué pasa, espérate, vamos a ver qué pasa. Vamos a pasar por aquí para llegar Dale. para llegar a la desembocadura aquí. Vamos a ver si hacemos esta toma aquí. Hacemos esta toma, hay que cruzar. Fuera de lo común. Hay que cruzar por unos alambres de púa. Pero vamos a ver qué se nos da. Mira, pues nada, aquí llegamos, aquí era esa embocadura, Ángel, que está completamente tapada. Para tomar una toma bien, tendríamos que entonces cruzar aquí. Y teníamos un entrado por ahí, el ganadero no la dejó. Entonces se puso malo. Sí, pero podemos pasar por aquí debajo, bajar la mochila y pasamos por debajo. Vamos a intentarlo. Bueno, estoy aquí en una misión con el amigo Lozada. Va, con el para que no te levante todavía, Ángel. Estamos aquí. Mire, tratando de pasar un alambre de púa. Sé que mi condición física está ahí más o menos. Déjame. Dale para allá. Dale. Vamos por aquí. Eso es ahí un rompeo, ¿verdad? Sí, Ángel, aquí pues donde estamos parados aquí ahora mismo, se supone que el caño Santiago que está ahí, él salga por aquí.
Ok. Él salía aquí bordeando el rompeola. Este rompeola lo construyó la compañía Sonoy para evitar que cuando viniesen las grandes escorrentías del Caño Santiago y del río Guayanés, todo ese sedimento no entrara al área del puerto porque entonces le quita calado. Ok. Inclusive ya tuvieron que tragarlo una vez porque con todo y eso pues va mucho sedimento y entonces quitó calado. Hay unos planes supuestamente de aumentar el rompeola por lo menos que como 100 metros más para entonces que ese sedimento vaya mucho más lejos, más afuera y no entre al área del puerto. Pues esta área aquí es donde se supone que es que salga el agua del Caño Santiago y con el río Guayanés que conecta un poco más arriba, pero desde Fiona, mira cuántas miles y miles de toneladas de arena se depositaron aquí, el cual taparon la desembocadura. No sé si habrán planes, Departamento de Recursos Naturales, a abrir la boca, pero ese día que vinimos aquí con ellos, pues nada, servicio de acercamiento, pero todo eso depende de ellos, cómo se va a estar trabajando toda esta área aquí. De verdad que la playa se ve como si estuviese, no es una playa de bañistas. Y entonces pues se ve como que bien, no misteriosa, pero esa no es la palabra correcta, pero se ve como que, me siento como si yo fuera un colono y acabo de llegar a una isla. Pues ya, Ángel, allá al final a la izquierda, que le dicen la playa de Guayanés, porque lleva, igual que el barrio Guayanés, lleva el nombre en honor pues al río Guayanés, que nace en el barrio Guayabota, que ese nombre sale de un fruto de un árbol que se da en las montañas del barrio de Guayabota, que parece una guayaba, y así mismo se llama el árbol Guayabota. Entonces, pues el río Guayanés sale la palabra Guayabota, entonces al desembocar aquí, pues de ahí sale este nombre de esta comunidad, la comunidad de Guayanés. Ay, Ángel, todo este material que vemos aquí, que además pues, hay mucho plástico, acuérdese que los cuerpos de agua vienen de la montaña y en las montañas pues hay población y ahí pues ya ustedes saben, como todo, tiran basura, las escogentías en las carreteras, van llevando lo que es el plástico a los cuerpos de agua y todos los cuerpos de agua cuando se unen llegan a la costa. Y el material vegetativo pues es algo normal en esta área costera, que casi todo lo que predomina aquí es lo que llaman la bambúa. Pero al mismo tiempo, miren, habría que hacer una limpieza enorme porque tenemos mucho plástico que contamina, eso pues se va descomponiendo, las tortugas, los pajaritos se los comen y lamentablemente pues mueren. Y eso no es lo que queremos. Pues aquí ya estamos en lo que llamamos el delta. Aquí a la derecha tenemos el río Guayanés que sale aquí, que entonces aquí tenemos el mar, que aquí fue donde rompió, que ahora mismo pues está la marea un poquito, el oleaje un poquito alto, ya vemos que brinca y el agua salada y se une con el agua dulce y aquí pues se están conectando con lo del Caño Santiago. Esta península que vemos aquí de frente de Palmera es Río Guayanés a mi derecha, Caño Santiago a la izquierda. ¿Veis? Estamos aquí, como quien dice, en el medio de dos cuerpos de agua. Exacto. Miren, al otro lado tenemos el mar y acá tenemos la desembocadura de río. Ya de aquí se puede apreciar un poquito más el río Guayanés. El río Guayanés es de menos caudal. El río Guayanés es de menos caudal de agua que el Caño Santiago. Porque el Caño Santiago lo alimenta mucho más acuíferos que a río Guayanés. Entonces al concentrarse aquí al Caño Santiago, está la boca cerrada, pues se conforma mucho más grande. ¿No? Y queremos traer muchas alternativas, no solamente hay personas que corren bicicleta, pero quizá hay otros que no, pues también queremos, pues como con un vehículo de quizás estos todoterrenos, pues quizá traer grupos, darle la travesía, porque quizá hay personas mayores que no corren bicicleta, pero podemos dar ese mismo recorrido que corre el ciclista, lo podemos traer en un vehículo todoterreno y le vamos contando la historia de los cultivos de caña desde sus inicios y todo a esos grupos, porque pues están los de ciclistas, pues están los que no corren bicicleta, pero entonces, pues, como digo, todo tipo todoterreno, el caminante que también puede hacer la ruta caminando, o sea, lo de lo que llamamos senderismo. Queremos desarrollar todo esto, pues, ¿para qué? Para hacer de Yabucoa un lugar turístico, un lugar más atractivo, donde pues que esto nos ayude a levantar un poquito más a nuestro pueblo. Bueno, vamos de regreso ya
al vehículo de Lozada después de esta aventura. Hemos caminado por ahí. Para mí es un montón, para Lozada pues es un quita porque Lozada es un tipo atlético, él se pasa por ahí. Eso se oye mal, metido en los montes. La costumbre, la costumbre. La costumbre. No, Aquí yo comentándole a Ángel que si la guagua hubiese tenido un piloto automático, lo hubiésemos mandado a buscar y nos recogía allá abajo, pero lamentablemente no ha llegado esta tecnología todavía. Pero nada, vamos. suena bien, pero no es verdad. No es verdad. Vamos aquí en dirección de la guagua, ya vamos de regreso. Nada, pero la hemos pasado bien. Hemos pasado bien y de educación, de orientación y aprendizaje, porque no lo sabemos todo y siempre se aprende algo. Lozada, yo quisiera, ¿verdad?, que tú dieras, aunque tenemos ahí el número, pero para que dé la información las personas que se quieran comunicar acá al municipio o directamente contigo. A Sí. ver, Sí, Ángel, pues al municipio pueden llamar al 893-3000. Si no, pues a mi número privado, que es el 787-366-1805. Nada, no me llamen después de las 8 de la noche. Y entonces los atendemos. mira, ni para pedir chavo ni nada de esas cosas. Si es para dar, podemos hacer una excepción. Si es para dar, pues cómo vamos a saber si van a dar dinero. Y entonces, pues nada, les coordinamos, los orientamos en lo que podamos. Coordinamos su actividad. Lo importante es que la gente lo disfruten, que se den una aventura diferente a lo que están acostumbrados y que realmente conozcan un poquito más de todos los atractivos que tenemos aquí, no solamente en Yabucoa, sino en todo Puerto Rico. Tenemos la guagua ya, hemos visto la luz. Y la ventaja de esta guagua es que tiene aire en las 4 gomas. Aquí estamos escrambeando para poder salir del área. Eso era lo que estábamos hablando ahorita, Ángel, que tú dices, tú estabas hablando de que si llueve, pues esto se pone un poquito feo. Si llueve, pues tenemos que caminar pues de mucho más arriba. Si llueve, no la vamos a pasar bien, ¿sabes? Nada, Ángel, allá al fondo se ve el puente de la 53, que es el puente más largo de Puerto Rico y el Caribe. ¿Para qué año se hizo este puente? Esto se hizo para los 90 y pico. Era para tratar de descongestionar un poco para los 90 y pico, los 80 y pico, para descongestionar un poco el flujo de vehículos, porque la única entrada y salida que había para el pueblo de Yabucoa, Maunabo, era la carretera número 3, que pasaba por dentro del casco urbano. Okay. Imagínate, el tapón era descomunal en esa carretera número 3, luego cuando hacen el puente, pues ya son menos los que usan la carretera número 3, ¿no? Y acorta pues distancia también. Pero otro de los atractivos de Pueblo de Yabucoa, ¿no? Hubo un tiempo donde cuando se viene en dirección de Humacao hacia Yabucoa, cuando empezaba el puente a la derecha, tenían unos cultivos de plátano, pero ya los cosecharon. Okay. Pero cada vez que habían las inundaciones, que le llamaban, o el tiempo de lluvia, el río se salía y era pérdida total. Bueno, ya culminamos el recorrido, la aventura aquí con el amigo Lozada. Nos estamos retirando. Nada, Lozada, nuevamente gracias por sacar de tu tiempo, que yo sé que estás bien ocupado haciendo mil cosas. Nuevamente gracias. Y nada, mi gente, bueno, algo que tú quieras decir, Lozada. Nada, estamos aquí siempre a la orden en el municipio de Yabucoa y en mi carácter privado también, que es lo importante. Lo que yo quiero es pues que la gente, pues como te dije anteriormente, Ángel, que visiten a Yabucoa, pero no solamente Yabucoa, que creamos la conciencia de que aquí tenemos, en todo Puerto Rico, tenemos muchas cosas para dar. Y no esperemos que nos las señalen de otros países para luego decir, caramba, y esto estaba aquí. Eso es así. Nada, seguimos con Puerto Rico a pie. Será hasta el próximo video. Bye.